Bueno, bienvenidos a Debates UGC una vez más y hoy para hablar de un tema que a todos los bogotanos, pero también a todo el país, porque todo el país está muy pendiente de lo que pasa aquí con el metro de Bogotá. Más de 70 años esperando el metro de Bogotá y hoy todavía hay muchos interrogantes al respecto, ¿no? Interrogantes que van desde pensarnos o preguntarnos si el metro es en realidad la solución para lo que tiene que ver con el transporte masivo en Bogotá y de ahí en adelante pues cientos y cientos de preguntas que ustedes como ciudadanos y las personas que nos acompañan hoy en este grupo de panelistas pues seguramente se han hecho y que esperamos resolver en este tiempo que nos da Debates UGC para hablar de ese tema tan importante. Voy a presentarles a las personas que me acompañan el día de hoy, que son representantes de la academia en parte y también una representante de la ciudadanía. Voy a empezar por ella precisamente, que es Magnolia Sánchez, quien hace parte de la Fundación Cultural Simón Rodríguez, una lideresa de esta fundación que trabaja en temas de participación ciudadana. Magnolia, bienvenida a Debates UGC. Buenas noches, gracias por esta invitación. Agradecemos porque es importante que la ciudadanía en general podamos participar de este debate, que es importante y que nos ayuda a complementar un poco la expectativa, no tanto de la política a nivel distrital y nacional, sino desde el ámbito ya territorial, donde de verdad las necesidades están allá en el territorio y las necesidades y las prioridades se buscan desde los territorios. Vale. Es parte de la construcción. Gracias, Magnolia. También nos acompaña el arquitecto Andrés Cuesta, que es profesor de la Universidad de la Gran Colombia, magíster en planeación urbana. Andrés, bienvenido a Debates UGC. Muchas gracias a la Universidad de la Gran Colombia por invitarme a este debate y compartir un rato con ustedes, con todos los que me acompañan en la mesa y toda la audiencia que está con Telamiga. Nos acompaña José Cuesta, también profesor de la Universidad de la Gran Colombia, profesor de la maestría precisamente en planeación y gestión del hábitat territorial y sostenible de la Universidad de la Gran Colombia. José, bienvenido a Debates UGC. Muchísimas gracias a la Universidad Gran Colombia y bueno, con muchísima expectativa de lo que va a ser este importantísimo debate. Y está también con nosotros el arquitecto Rodrigo Andrés Barrios, profesor de la Universidad de la Gran Colombia, magíster en estudios urbanos europeos. Rodrigo, sí, bienvenido a Debates UGC. Muy buena noche, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco a la Universidad de Gran Colombia por haberme compartido este espacio y pues me siento honrado de estar acá con ustedes discutiendo este tema de alta trascendencia para la ciudad y para el país en general. Bueno, y de manera muy grata hoy y además inesperada, pero esas cosas que pasan que son interesantes y fantásticas en la vida. Hoy nos acompaña aquí, ustedes no lo van a ver, pero yo sí los estoy viendo, pero nos acompañan los miembros de la Fundación Cultural Simón Rodríguez, todos ellos líderes y lideresas en temas de participación ciudadana, quienes seguramente aprovecharán los espacios que tenemos de cortes también para hacernos llegar sus inquietudes, preguntas e inquietudes. Entonces, bienvenidos también a los miembros de la Fundación. Y a ustedes los invitamos a que estén en contacto con nosotros, que nos escriban. Ya saben ustedes que pueden llamarnos, escribirnos, dejarnos sus impresiones en redes sociales. Y les voy a dar, como siempre, la información para que estemos conectados. Primero, en Bogotá la línea es 287-8355. Entonces, en esta línea telefónica ustedes pueden llamarnos y dejarnos sus inquietudes o hacer preguntas que vamos a intentar responder acá desde el panel que nos acompaña. Tenemos la línea gratuita nacional 018-115-116 y por el WhatsApp también nos pueden escribir por el 322-845-8232. Allí ustedes pueden dejarnos sus preguntas vía WhatsApp y pues van a llegar acá directamente a la mesa de trabajo y estaremos poniéndolas en común con nuestros panelistas. En redes también ustedes pueden dejarnos sus impresiones, comentarios, preguntas a través de la cuenta de Facebook y Twitter de @ulagrancolombia, la cuenta de Instagram de @ulagrancolombia y también las cuentas de Teleamiga, @canalteleamiga en Twitter y @teleamiga en Facebook y @teleamigatv en Instagram.
Y bueno, ya vamos a dar comienzo entonces a esto preguntándonos, yo venía pensando en esas campañas que cuando dicen tal cosa sí, pero no así, entonces estaba pensando si metro sí, pero no así. Entonces no sé si empezamos por ahí, Rodrigo, no sé, metro sí, pero no así, o sea, ¿usted cómo ve este tema del metro en Bogotá? Bueno, creo que de alguna forma durante el periodo en el que se han desarrollado muchísimos estudios en función de la implementación de la primera línea de metro de Bogotá, ha habido mucho espacio para poder hacer intervención de carácter político, pero muchas veces he visto también que la discusión de carácter técnico es relegada. En función de eso, pues a mí me gustaría llamar la atención en primer lugar de que las cifras que de alguna forma se suponen soportan el proyecto actual de la línea elevada son muy volátiles, que de hecho esa volatilidad no era tan manifiesta cuando se generaron los estudios de la línea subterránea. Entonces digamos que precisamente digamos que esa volatilidad en el manejo de cifras le haría a uno pensar inclusive que existe cierta conveniencia del discurso político en función del manejo de la volatilidad. Porque más en este momento nosotros vemos que, es decir, durante los últimos 8 o 10 años se ha notado en el discurso local que los discursos relacionados con la primera línea de metro de Bogotá ponen al alcalde de turno. Entonces, de alguna forma me llama la atención que nuevamente entra al debate precisamente cómo va a ejecutarse el proyecto, si efectivamente el primer proyecto generado por la alcaldía de Gustavo Petro tiene la validez que de alguna forma esa administración de alguna forma defiende, si por el otro lado la acción de la actual administración de alguna forma se considera legítima o no en función de la utilización o no de esos estudios previos, y al mismo tiempo en cómo entonces nuevos discursos empiezan a colgarse en función de su conveniencia política para el futuro en la administración de la ciudad. De ahí sale una pregunta bien importante, no sé si José o Andrés, pues expertos en estos temas también de planeación y gestión, nos pueden ayudar a responderla, y es si en realidad hay un proceso de verdad concienzudo de planeación alrededor de esto. Es que a veces uno no puede entender cómo, yo sé que obviamente en la medida que van generándose cambios en los gobiernos, pues se vienen ideas nuevas, propuestas nuevas, pero como algo tan importante como el metro de Bogotá, por ejemplo, puede ser tan diferente el paso de una administración a otra, tan diferente los estudios de un lado al otro. Entonces, esos estudios de la administración Petro no sirvieron, se perdieron, no sirven para nada. Andrés. Bien, quiero comentar lo siguiente. Para dar respuesta a una solución de transporte masivo, no basta con mirarlo desde el punto de vista sectorial, desde el punto de vista de la movilidad o del transporte como tal. Es importante vincular esta solución a un programa integral. No se puede deslindar la solución del metro, ya sea elevado, ya sea subterráneo o ya sea a nivel, de una propuesta de visión de ciudad. Desde el punto de vista de la planeación, cualquier intervención que se haga en el hábitat, en el territorio, se tiene que tener claridad sobre hacia dónde va la ciudad de Bogotá en este caso. ¿Qué visión de ciudad tenemos? Y no solamente pensar en la planeación a corto plazo, sino la planeación a mediano y largo plazo. Ahora, ¿qué está pasando con las propuestas y las intervenciones que se han querido hacer en torno a la propuesta de transporte masivo? Siempre se ha querido manejar de manera aislada y de manera política, desconociendo la importancia que tiene, el impacto que puede producir esta solución del metro articulado al crecimiento de la ciudad y naturalmente el impacto que le puede producir a la población que de una u otra forma se siente afectada. Entonces, dejo claro en estos momentos de que la solución del metro, antes que nada, debe estar vinculado a un programa integral de solución de transporte y a un programa integral de sistemas, no solamente de transporte, sino sistemas de espacios públicos, sistemas de equipamientos, donde haya toda una articulación que nos permita
empezar a construir la ciudad que nosotros queremos. Sí, en efecto no se puede pensar en que sea el metro, el Transmilenio, el SITP, sino que obviamente todo haga parte de un sistema complejo. Magnolia, desde la ciudadanía, con su perspectiva, la participación ciudadana en este asunto, en un asunto tan importante como el metro de Bogotá. Pues realmente es muy triste ver en este momento, sí, todo es politizado porque el país en este momento está viviendo un auge político por los cambios que se avecinan. Pero realmente ha hecho falta de esta administración compromisos serios con la ciudadanía porque no los tienen, no hay compromisos serios con los ciudadanos. Yo vivo en Bochica 4 y estoy a 600 metros del portal del 80. Es gravísimo el grado de contaminación, es gravísimo el estado de poder manejar mejor esa movilidad en ese sector de Engativá, difícilmente. Entonces, ¿qué nos está dejando en ese momento? ¿Qué experiencia la ciudadanía nos está dejando el tema del metro? Gravísimo porque nos está enviando un mensaje donde hay corrupción, una corrupción gravísima que nosotros lo vemos desde la perspectiva que esto está acabando con el distrito y está acabando con el país. Segundo, que no se han tenido en cuenta los anteriores estudios. Los anteriores estudios se botaron a la caneca de la basura y eso es irrespeto para la comunidad, porque el dinero sale de los bolsillos de los que pagamos impuestos diariamente, en todos los aspectos. Entonces yo pienso que la participación ciudadana ha sido un poco sesgada cuando se colocan algunas acciones judiciales. Se señala inmediatamente, hoy en día tomar decisiones a través de la comunidad se volvió ya prácticamente tener detrás de un ciudadano común y corriente que quiera ser líder social y denunciar todas estas cosas es ya tener la muerte encima. Entonces es gravísimo porque de verdad ni por parte de los organismos de control ha permitido que la ciudadanía de verdad participe como debe ser, ni siquiera por parte de la alcaldía. Entonces grave ese espacio que no se le ha generado realmente a la ciudadanía. Bueno, José, le tocó de últimas en este primer segmento, entonces tratemos de reunir como todos estos elementos, ¿no? Es decir, el tema de la planeación, de la ciudadanía obviamente que va a ser beneficiaria de este servicio a través del metro, y tratemos de vincular ese tema de los estudios que está todavía en el debate. Si sirvieron los de la vez pasada, no, es un borrón y cuenta nueva, y bueno. Yo estaba pensando lo siguiente, y es que el metro y el tema del metro en relación con Bogotá es abre una posibilidad y una oportunidad de pensar el desarrollo de la ciudad como una enorme tragedia. Empezamos por decirle a los televidentes que el primer metro en el mundo entero se construye en Londres finalizando el siglo XIX, en el marco de la segunda revolución industrial. Es la revolución del acero, la revolución del acero. En el caso de Bogotá, habría que decir que creo que es de las 3 ciudades en el mundo, con el tamaño que tiene Bogotá. Acaba de aparecer el dato DANI, que entre otras cosas debe ser examinado. Debe ser erróneo. No, debe ser examinado con precisión a propósito de los planes fáusticos del actual alcalde Peñalosa, que quiere devorar, entre otras cosas, la reserva Tomás van der Hamen a partir de una proyección que solamente está en su mente delirante. 13 millones de habitantes para 2030, y por eso era necesario cometer un ecocidio enorme como tragarse literalmente a nombre del desarrollismo la reserva forestal más importante que tiene la ciudad de Bogotá. Ahí está el aire de la ciudad, ahí está el agua de la ciudad. Bueno, lo que quiero decir entonces es que si en el siglo XIX, finalizando el siglo XIX, tenemos el primer metro, la pregunta es por qué una ciudad del tamaño de la nuestra, de más o menos 7,2 millones de habitantes, es una de las 3 ciudades en el mundo que no tienen metro. Oiga, impresionante lo de Quito. Usted lo sabe muy bien, ahora que conversábamos, usted estuvo muy pendiente de todo este proyecto del metro subterráneo. Cuando aquí se estaban terminando los estudios de diseño, consultoría y de ingeniería de detalle para poder apuntalar la construcción del metro subterráneo, en Quito no se había iniciado ni siquiera ese proceso de estudios. Y hago esta afirmación a propósito de que nosotros, en una versión medio
eurocentristas siempre decimos, Bolivia, Ecuador, los atrasados. Hoy Quito tiene metro subterráneo que fue construido posterior a lo que ha sido esta debacle, de no tener una ciudad del tamaño de Bogotá, metro, y ser parte de esas 3 ciudades en el mundo que, teniendo estas condiciones, viven en la edad de piedra. Enrique Santos Molano, y con esto termino, que ha sido un profundo estudioso de la historia del metro, que es un poco mi aporte, es mostrarle a los bogotanos que el metro para la ciudad de Bogotá es la historia de la tragedia de la ciudad de Bogotá en términos de planeación. Aquí lo que queda evidenciado es que efectivamente la clase dirigente que tiene Bogotá, ojo, la clase dirigente, que la distingo de la clase política, son 2 conceptos distintos, y por supuesto la clase política bogotana en general, tienen una visión pigmea de planeación, pigmea. Entonces traigo a colación uno de los textos de Enrique Santos Molano, en donde muestra cómo en el año 47, usted lo sabe muy bien, en el año 47 vino una corporación británica, cuando Bogotá tenía estos límites. Para los que trabajamos planeación, los límites geográficos y las densidades poblacionales son muy importantes. Para 1947 Bogotá no tenía menos de 500.000 habitantes, menos de 500.000 habitantes, y era una ciudad relativamente pequeña. Por el sur, la avenida 1 de Mayo, por el occidente, la carrera 68, y por el norte, la calle 63. Por supuesto, el límite natural por el oriente, Cerros Orientales, calle 63, menos de 500.000 personas. Vino la misión británica y dijo, podemos hacer el metro, año 47, mediante una concesión, no le costaba un solo peso al erario del Distrito Capital. Y lo único que pedían era concesionar el servicio durante 20 años. Como bien lo decía ahora nuestra coordinadora del programa, lo dijo muy bien, 70 años de tragedia a propósito del metro en Bogotá y no hemos construido ni siquiera 1 milímetro. Bueno, y con esta información, con este dato de los más de 70 años de tragedia del metro de Bogotá, pues nos vamos a ir a una pausa y ya regresamos aquí con más de Debates UGC. Estamos de vuelta en Debates UGC y continuamos hablando hoy del metro de Bogotá. Y en medio de la pausa, pues empezamos acá previamente el debate y las observaciones acerca de, ya con un punto que ustedes han escuchado también en las noticias, en los diferentes comunicados, y es si metro elevado o metro subterráneo. Ya lo veníamos tocando, pero es que detrás del metro elevado, pues hay algunas apreciaciones con respecto a las generaciones de sombra, por ejemplo, con respecto a temas de seguridad. Con respecto, que ese es un tema que me gustaría ahorita preguntarle a Magnolia si es una buena idea llevar un metro elevado sobre la Caracas, que hay una percepción de la ciudadanía de la avenida Caracas como una avenida peligrosa, si un metro elevado que genera eso, que podría generar la sombra de inseguridad, no podría ser más peligrosa, o por lo menos aumentar la percepción de peligrosidad que la gente tiene sobre esta avenida. En fin, entonces, Rodrigo, elevado o subterráneo. Bueno, entonces digamos que para poder entrar a esa discusión, a mí me gustaría llamar la atención de la existencia de un estudio que generó la firma consultora internacional Deloitte, y digamos que ellos, en función de aspectos que ellos catalogan como externalidades económicas que afectan positiva o negativamente el diseño de la línea subterránea y de la línea aérea, de alguna forma notan unos aspectos relevantes que son, por ejemplo, la contaminación del agua a nivel freático, contaminación del aire, afectación a vegetación, afectación a bienes patrimoniales y de interés cultural, el valor de predios y la captura de valor de predios a partir de valorización, entre otros. Casi que para todos los aspectos relevantes, llama muchísimo la atención ver que hay un capítulo de la consultoría en la cual se hace una encuesta a un grupo poblacional que se supone representativo de una porción de 3 millones de personas de la ciudad. En función de esa encuesta uno nota que para todos los aspectos la encuesta favorece al metro aéreo. Sin embargo, llama aún mucho más la atención entonces ver después la distribución de la muestra que es entrevistada,
que en su gran mayoría es población que es afectada indirectamente por la línea aérea, que de alguna forma no sufre las consecuencias paisajísticas de la obra, y que por otro lado el informe ya en su conclusión revela que para cada una de esas externalidades económicas que mencioné califica el metro aéreo como deficiente y califica el metro subterráneo como un diseño aceptable sino excelente. Entonces es muy paradójico ver que existen ese tipo de opiniones, inclusive en los estudios que son fundamentación para el diseño y construcción de la línea que está en proceso de ser contratada. Claro, si el metro no me va a pasar por enfrente de la ventana, yo digo, no, pues no pasa nada que sea elevado, seguramente. Pero Sí. pues ya es otra cosa porque también el ruido, ¿no? Por ejemplo, es un tema que puede afectar. Andrés. Bien, sobre la situación si el metro es o debe ser elevado o subterráneo, yo creo que la discusión no se debe centrar en eso. ¿Por qué? Muy bien lo decía la señora representante de la comunidad, de que las organizaciones comunitarias y la comunidad misma muy poco ha sido consultada. E inclusive hay más de 15 estudios que se han elaborado sobre el metro en Bogotá. Sin embargo, las administraciones de turno seleccionan los estudios, seleccionan los resultados que consideran que le benefician para su mandato o su alcaldía. Pero no ha habido un documento que sintetice, que se constituya ese documento como en el estado del arte, como la conclusión y diga a todo el pueblo de Bogotá o a toda la ciudad de Bogotá, a toda la comunidad en general, cuál es la situación que se presenta en esos estudios, para de allí tomar una decisión. Ahora, la decisión no puede ser yo no estoy de acuerdo con que sea elevado o que sea subterráneo o que sea a nivel, porque vemos los metros a nivel mundial, no necesariamente tienen que ser uno de ellos, pueden ser mixtos, dependiendo del potencial que tenga el lugar. Hay ciudades en el mundo, por ejemplo Dubái, en Dubái el metro es elevado, en Chile es mixto, en Berlín, Tokio, etcétera, etcétera, encontramos metros elevados, metros subterráneos y metros a nivel. Entonces, ¿por qué no aparecen los estudios? O si los hay, ¿por qué no se publican? ¿Por qué no se hacen de tal manera que todos los bogotanos podamos entender de que la decisión que se va a tomar es la más acertada? En algunas ciudades se toma o se decía por el metro elevado porque la ciudad tiene énfasis en la parte turística. ¿Cuál es el énfasis, como decía ahorita? ¿Cuál es esa ciudad que nosotros queremos? ¿Hacia dónde apunta la ciudad de Bogotá? ¿Cuáles son los sitios que realmente se deben intervenir y con el paso del metro cuál es la afectación que puede producir? Ahí se podría pensar en la toma de decisión si es subterráneo, si es elevado o si es a nivel. Entonces, los estudios que existen no son estudios que se pueden utilizar o si están utilizando de manera sesgada, no es la intención. Son los estudios que debemos tratar de articular y compartir con la comunidad para tomar la mejor decisión. Pero José, ya sabemos que va a ser un metro elevado, es decir, entonces, ¿qué impacto puede tener esto o cómo lo ve usted con respecto a la planeación y a la gestión pues, territorial en este caso, la parte urbanística también? Es que lo que habría que decir es que no estoy tan convencido que va a ser elevado. Ahí hay unas demandas, hay que esperar que respondan las demandas. Y pensaba que a esas preguntas que usted formula sobre si un metro X o Y, habría que responder con otras preguntas. Más bien, ¿cuál es el metro que merecemos los bogotanos? No es cualquier clase de metro. Según los estudios técnicos incipientes, fragmentarios y totalmente inconclusos del famoso metro elevado, empecemos por decir, por ejemplo, que el transporte hora sentido de lo que han denominado un embeleco, que es el metro elevado, una especie de juguetico al servicio del Transmilenio, en hora sentido transporta 26.000 pasajeros. El pesado, el subterráneo, 80.000 personas hora sentido.
Segundo, a propósito de planeación. Pero el Y- alcalde Peñalosa dice que no es lo que No, elevado y subterráneo de transporte. Está en los estudios, no, ahí sí Pero es que me esa es la remito a volatilidad una, a la que yo me me refiero. remito justamente, yo me remito no, Precisamente. es que aquí hay unos estudios, Porque él dice, transporta lo mismo por debajo que por arriba. no, eso es lo que, como cuando le dijo a la ciudad, por ejemplo, ¿cuál reserva Tomás Van der Hamen si lo que yo veo es un poco de potreros? Hombre, y respetando la ciencia. Hay unos estudios que están ahí a disposición de los ciudadanos, de los académicos, de la gente que hace política pública. Y con toda claridad estos números no me los inventé, están en los estudios concluidos sobre metro subterráneo y las informaciones fragmentarias sobre los estudios del metro elevado, que entre otras cosas digamos, y es la segunda pregunta que yo propongo, ¿qué metro necesitamos? Dijimos, en principio, el metro que merecen los bogotanos, no cualquier clase de metro. Lo segundo, un metro que se ajuste a los requerimientos de ley. Es que el gran inconveniente del metro elevado es que perfectamente vamos camino de repetir la tragedia de Medellín 1994. Usted sabe que iniciaron ya el proceso de licitación por fuera de la ley, porque ha dicho justamente el mismo expresidente Santos en su momento, que no se pueden contratar megaproyectos de esta naturaleza luego de vivir la experiencia trágica de Medellín. En Medellín empezaron la construcción de la obra del metro sin haber respondido la pregunta más importante del conjunto de los estudios. Y pues yo no soy arquitecto, pero los arquitectos que están acá saben de antemano que la pregunta más importante del conjunto integral de los estudios de diseño y consultoría son sin duda alguna la tercera pregunta. ¿El cuánto vale? Nosotros, parte de esta chambonería, de la politiquería que siempre termina invadiendo los espacios de la administración pública, dijeron, no, pues empecemos el metro de Medellín al ojímetro, eso cuesta $500 millones. Pregunta a los televidentes, a los panelistas colegas, ¿cuánto le costó al país esa mega obra de corrupción que significó el metro de Medellín? 5 veces más, $2.500 millones. Por eso a partir de 2011, el conjunto de las normas jurídicas, lo que llaman el normograma, dicen, no señores, los megaproyectos en Colombia no pueden ser contratados y puestos a licitación sin que se haya resuelto la pregunta más importante. Diseños, consultoría, sí, muy importante, pero la más importante, la matemática financiera al servicio de la lucha contra la corrupción. Yo le pregunto al gerente, porque como decía Enrique Santos Molano, más que un alcalde tenemos un gerente no de un plan de desarrollo, sino de un plan de negocios. Dígale a la ciudad cuánto le cuesta realmente ese embeleco del metro elevado. Nadie lo sabe. Por eso yo lo que creería es que lo correcto de parte de esta administración, honrando exactamente el principio moderno de la administración pública, que es construir sobre lo construido, es que aquí venga un panel de expertos y recoja un estudio juicioso y sólido que incorpore el análisis de los estudios de diseño, consultoría e ingeniería de detalle de la anterior administración y que se haga la comparación con los incipientes estudios que están allí y que le diga a la ciudad, componente de participación ciudadana, exactamente cuál es el que está habilitado para iniciar lo que ustedes los arquitectos llaman la fase constructiva. Y tenga la absoluta seguridad que van a decir que los únicos estudios sólidos que se tienen hoy en Bogotá son los del metro subterráneo, que además le costaron 136.000 millones de pesos, es que esto da grima, 136.000 millones de pesos que el alcalde Peñalosa tomó la decisión arbitraria de tirar a la caneca de la basura, eso se llama detrimento patrimonial. De repente, perdón José, a mí me gustaría completar parte de lo que usted comenta. El Espectador saca un artículo en el cual, digamos, establece también el mapa de esta discusión en función entonces no solamente de los documentos que existen para poder señalar cuál es la conveniencia de cada uno de los proyectos, sino al mismo tiempo también digamos, señala la conclusión de los estudios que existen al momento. La conclusión que el Espectador menciona en su artículo es que el proyecto del alcalde actual equivale a 12.54 billones para construir 24 kilómetros, mientras el anterior proyecto,
que construye 29 kilómetros, es decir, tiene más extensión, cuesta 14.2 billones de pesos. Ahora, hay que decir que la diferencia es muy poca en función de los dos proyectos, pero entonces cuando nosotros vemos cuál es el paquete que está amarrado a cada una de las propuestas de las líneas, ahí está la diferencia en función de que para el proyecto del metro subterráneo solamente se hablaba de la construcción de una troncal que acompañaba al metro subterráneo, que era la de la carrera séptima. Para el proyecto de la alcaldía actual estamos hablando no solamente entonces de la extensión de la línea aérea, sino además de 3 líneas de soporte de BRT. Entonces, dentro de esa lógica, casi que si nosotros pensamos en el altísimo valor ambiental que tienen 3 líneas de Transmilenio contaminando con diésel la ciudad, pues uno se da cuenta precisamente de que si bien existen unos valores fijos en función de ejecución de la obra y del tiempo que demora, además de la recuperación del capital, por otro lado existe el detrimento a la salud de los bogotanos por derecho. Entonces creo que hay un componente importante de la participación para que allá señala iba, eso. Para allá iba, porque claro, nuestros expertos Magnolia nos han hablado de lo importante también es preguntarnos cuál es el metro que queremos, pero usted como representante de la ciudadanía, como lideresa en temas de participación ciudadana, pues que seguramente representas un colectivo importante, ¿cuál es el metro que queremos, Magnolia? Totalmente el subterráneo. Y ya lo han expuesto aquí los panelistas con respecto al tema ambiental. Gravísimo lo que está ocurriendo en Bogotá, el tema de la contaminación por el diésel. Todos los días mueren 6 personas por contaminación diésel. Entonces yo creo que sería un irrespeto más de los que ha cometido Peñalosa cuando ha cortado todos los árboles que ha cortado, cuando nos traen nuevamente ese servicio terrible con el diésel, que no quiere terminarlo, unos buses totalmente obsoletos, y fuera de eso nos quiere colocar un metro elevado. Primero, un sistema eso va a deteriorar más la salud de los bogotanos. Segundo, el deterioro auditivo de la nueva población que están los jóvenes, y ya vemos que hay jóvenes con problemas de audición. Y un metro elevado nos va prácticamente a desmejorar la vida de salud de los que vienen, de la gente adulta. Peor todavía, estamos viviendo un cambio climático totalmente gravísimo frente a todo lo que está viviendo, tiene Bogotá, diésel, nos cortan todos los días tantos árboles, están acabando con los humedales. Entonces, ¿dónde está esa apropiación de este alcalde para decir, sí, es que estoy contribuyendo a que el nivel de vida, al nivel de salud de los bogotanos mejore? Por el contrario, este metro elevado, primero lo decía el arquitecto, es para las viviendas es gravísimo, por donde va a pasar, es gravísimo. Le afecta la afectación económica para los dueños de empresas, para los dueños de inmuebles, va a ser totalmente, es retroceder yo creo que un poco de años. Ahora, yo quiero aprovechar este espacio y preguntarle al alcalde Enrique Peñalosa, ¿quién nos va a responder por los dineros de los estudios anteriores? A la Contraloría Distrital y a la Procuraduría, ¿realmente qué han hecho frente a eso? Esa plata es del distrito, esa plata es de los bogotanos. Entonces, que nos respondan a la comunidad. ¿Dónde ha participado la Procuraduría o la Contraloría de decir, aquí nos plantamos nosotros y esperemos que los estudios anteriores se hagan realidad, porque eran ley prácticamente? Ahora nos salen con nuevos estudios, nos salen con un nuevo metro sin estudios prácticamente. Tenemos un estudio ahí totalmente botados a la caneca de la basura. ¿Y esa plata de quién es? De los bogotanos. Y nadie quiere responder. Y esa es mi pregunta, alcalde Enrique Peñalosa. Bueno, hablando de preguntas, Magnolia, tengo unas preguntas vía WhatsApp que nos hacen dos para ver, que nos acompañen, pues, para que nuestros panelistas nos acompañen acá respondiendo esas preguntas. Nos preguntan, ¿cómo priorizar las líneas del metro en las principales localidades de Bogotá? Entonces hay una pregunta, me supongo, de planeación. Y otra es, buenas noches, a propósito de la contaminación, ¿se habrá considerado en alguna medida la auditiva generada por ser elevado? Eso sin tener en cuenta que las disposiciones urbanas para los peatones pueden cobrar más dificultad dadas las condiciones de su planteamiento. Entonces, antes de ir a una siguiente pausa,
¿Quién se anima con...? Yo podría contribuir con la de contaminación auditiva, porque de hecho el estudio que yo les estaba mencionando hace una calificación de contaminación auditiva y hace la comparación entre los dos estudios, estableciendo precisamente que los tramos donde hay subterranización resultan menos lesivos porque precisamente el metro en línea aérea supera los decibelios que son permitidos en función de la salud humana. Entonces, de alguna forma, cuando se demuestran con estudios proxy internacionales del impacto que puede llegar a tener sobre la salud pública, pues de alguna forma son significativos. Andrés, ¿y cómo priorizar las líneas? La línea del metro en Bogotá se puede priorizar dependiendo del potencial que tenga los suelos en la ciudad. Y el potencial que tienen los suelos en la ciudad está también muy en relación con la densidad poblacional que haya. Además, es importante la participación de la comunidad en la toma de decisiones para que ella realmente se sienta representada en un proyecto tan impactante para la ciudad de Bogotá. Escuchando ahorita a José, muchas gracias a nuestros televidentes que hicieron las preguntas. Me surgía una duda si de pronto el volver a replantearnos y el volver a esto, ¿no será que tenemos que hacer un debate UGC en 70 años para saber otra vez cómo vamos en el tema del metro? Y lo otro es que escuchaba la otra vez, leía un Twitter de Claudia López, que es una candidata, o una posible candidata a la alcaldía de Bogotá, y ella más o menos decía, miren, es decir, si llego, estoy tratando de parafrasearla, puede que me equivoque en algo, pero si llego, no le voy a dar marcha atrás a eso del metro, porque si no de pronto nos vamos a embolatar con el metro y nos vamos a quedar dándole más vueltas a eso y de pronto salimos al aire con lo que está montado y después tratamos de mejorarlo de alguna manera. No sé qué visión tienen ustedes al respecto. No, yo estaba muy pendiente de esos debates de los distintos candidatos a la alcaldía y curiosamente la gran mayoría de precandidatos a la alcaldía han dicho de manera clara y taxativa que el mejor metro para la ciudad es subterráneo. Curiosísimo. Sin embargo, dicen que algunas opiniones matizan esa reflexión diciendo que si queda contratado, pues deberán continuarlo. Hay una voz que ha advertido con mucho juicio en términos de legalidad y de administración pública, de política pública, y es que evidentemente si los estudios muestran que esta contratación está por fuera de la ley, por lo tanto, nadie se puede comprometer con la ejecución de un proceso de contratación ilegal. Está en manos, cuando estoy respondiendo que no tengo muy claro respecto a cuál va a ser la suerte del metro, es porque está en manos de la justicia. Está en manos del contencioso administrativo, que muy seguramente se pronunciará en el transcurso de esta semana o la próxima semana. Y ahí, evidentemente, la obra pública tiene que estar sometida al cumplimiento estricto de la ley. Después de Medellín, que fue un desastre de megacorrupción, entonces varias leyes, no una sola, indican que usted no puede hacer un proceso licitatorio de estos megaproyectos sin haber concluido el componente más importante del paquete de estudios. Responder la pregunta mediante la ingeniería de detalle de cuánto vale la obra. Ahora mismo no sabemos con exactitud cuánto vale la obra. Entre otras cosas, Sistra no ha terminado los estudios. Eso es cierto. ¿Lo sabía usted? Sí. Estudios de diseño que no han sido terminados. CENER, pero básicamente Sistra, no ha concluido con lo que se había comprometido. El gerente Metro, de la empresa Metro, nos tiene que responder qué es lo que ha pasado con las respuestas y con los compromisos contractuales de Sistra para entregar justamente la información de carácter financiero, que es lo que más le preocupa a la ciudadanía. Por lo tanto, no es que yo esté haciendo elucubraciones delirantes e irracionales, sino que todos lo sabemos que la suerte hoy del metro está en manos de la justicia colombiana, porque evidentemente esta administración le está haciendo conejo a la ley. Y luego un comentario de carácter técnico. Los expertos en transporte público en el mundo, y eso es parte de lo que nosotros trabajamos, los panelistas que estamos acá, sobre planeación de ciudades, están señalando que en el mundo del siglo XXI hay que construir ciudades sostenibles, porque
Ya no podemos pensar el metro que pensó Londres finalizando el siglo XIX, o los que empezaron a trabajar metros históricos como el de París sobre comienzos del siglo XX. No, hoy tenemos un fenómeno muy complejo que es el cambio climático. Por lo tanto, el metro y en general todo el sistema de transporte público multimodal tiene que pensar en sostenibilidad. Y han dicho los expertos en construcción de ciudades sostenibles que ese sistema de transporte público multimodal, en primer lugar, debe tener un eje estructurante. Que ahí hay una discusión con la actual administración. Nos ha dicho que el eje estructurante es el BRT. No, señor. Y por eso el metro elevado es subsidiario del BRT. Él sigue soñando con esta idea de la ciudad que yo he denominado, yo le escribí un documento en las dos orillas, al alcalde Peñalosa lo obsesiona la idea de la Transmilandia. Entonces nos quiere meter Transmilenio por todas partes y aparece entonces la necesidad porque la ciudadanía se lo obliga a pensar en metro, pero no piensa en el metro como un eje estructurante del sistema de transporte público multimodal, que entre otras cosas, el último eslabón del sistema de transporte público multimodal es la peatonalización. Eso lo aprendí del maestro William, del ingeniero William, cuando mostraba cómo efectivamente en las ciudades sostenibles se necesita construir un sistema de transporte público multimodal cuyo eje estructurante no son los Transmilenios, es un metro pesado. Y tiene que ser un metro eléctrico y tiene que ser un metro subterráneo. Y en segundo lugar, examinar, a propósito del tema de las contaminaciones, de los ruidos y las congestiones, las tecnologías están muy avanzadas, se demostró ya en Quito, en donde casi que por arte de magia, los quiteños siguieron en su vida cotidiana durante largos 2 años. Y cuando de un momento a otro apareció y se descubrió que ya tenían el metro subterráneo, ¿cómo lo logran eso? A través de unas tuneladoras que para nada interfieren en términos ni de contaminación auditiva, ni en términos de contaminación ambiental, en términos de trancón y de congestión, sino que hubo un proceso de desarrollo de esa obra constructiva silenciosa. En un momento se culminó al 100% y se inauguró. Eso se puede, en el caso de la ciudad de Bogotá, garantizar para no evitar, o más bien para evitar al máximo congestiones ambientales, congestiones auditivas, congestiones de tráfico, es decir. José, con este comentario vamos a una última pausa aquí en Debates UGC y ya volvemos para los comentarios finales y las conclusiones de nuestros panelistas. Estamos de vuelta en Debates UGC y nos queda el espacio para los comentarios ya casi no, ya finales. Entonces, pues no sé si en sus comentarios finales de pronto apropiamos algunos de estos temas, como el tema del patrimonio arquitectónico, el tema de si hay una cuestión de un negocio inmobiliario también por detrás de eso, temas de participación ciudadana. Entonces yo creo que tenemos el tiempo justo para que cada uno haga su comentario final. Empezamos por Rodrigo. Vale, voy a hacer los comentarios de forma sucinta. En función, en función de los estudios existentes, entonces parece señalarse entonces que el último estudio que fue contratado por la alcaldía actual, que fue producido por Deloitte, señala que la variación del valor del suelo en función de la construcción de la línea metro es difícil de establecer a futuro y por eso mismo no establece una cuantificación del impacto que tendría a partir de la construcción de la línea, pero llama la atención que los estudios anteriores de ingeniería de valor producidos durante la administración de Gustavo Petro y que fueron contratados por el IDO en su momento por el ingeniero William Camargo, establecieron que existen variaciones positivas para el uso de vivienda y para el uso de comercio. En función de eso, uno podría llegar a establecer entonces que si efectivamente se dan esos incrementos de valor, el Estado tendría la posibilidad de participar de la captura de valor generado en el suelo a partir de tasas de plusvalía y también de valorización. Se supone que a partir de esas figuras existirían entonces instrumentos para hacer la redistribución
de la riqueza generada por la operación inmobiliaria, no solamente representada en obras, en espacio público, sino también en las arcas del distrito en función de programas sociales. Entonces eso llama muchísimo la atención. Ahora, por otro lado, creo que es muy importante señalar que la construcción de la línea aérea representa la afectación de bienes patrimoniales en un total de 620.000 metros cuadrados construidos entre la carrera 10ª y la avenida Caracas. Esto tiene que llamar mucho la atención de los bogotanos en función de que gran parte del patrimonio construido durante la época moderna de la ciudad se encuentra en riesgo en este momento por la construcción de la línea aérea de metro. Vale, José, una última conclusión, cortica porque se nos acaba el tiempo. No, estoy absolutamente convencido que el metro que requiere la ciudad de Bogotá tiene que ser un metro que actúe como factor estructurante del sistema de transporte público multimodal y por supuesto tiene que ser eléctrico y tiene que ser subterráneo para justamente ponernos de cara a poder cumplir los compromisos que adquirió el Estado colombiano y Bogotá fue parte de esa participación en la COP21 en París. Andrés, una última conclusión. La última conclusión, que el metro que lo que necesitamos en Bogotá es un metro subterráneo, pero en aras de que si ya se logra y que en un momento determinado se define la construcción del metro por elevado, pues que haya la necesidad de que los estudios y en lo sucesivo se tenga en cuenta la importancia del metro subterráneo y el metro a nivel. Además, hay que tener en cuenta también de que los equipamientos que se construyen como elementos articuladores multimodal son equipamientos que podrían estar afectando a poblaciones, las cuales deben estar informadas, las cuales deben participar de estos procesos y que no se nos constituya esto de un desplazamiento forzado por causa de la intervención del metro en áreas elevadas aquí en Bogotá. Y Magnolia, para cerrar el programa, un último comentario de parte de la ciudadanía. Pues metro subterráneo total, eso es verdad, necesitamos aire limpio, necesitamos ir en favor de la naturaleza, ser concordante con la naturaleza, el cambio climático nos está afectando mucho, y un metro subterráneo con veeduría ciudadana, con participación ciudadana y con control de verdad de los organismos. Ya es hora que los dineros que le han quitado a la ciudad los regresen. Y vuelvo y le pido al alcalde, le dejo la inquietud. ¿Quién nos va a responder por los dineros de los estudios anteriores? ¿Quién nos va a responder jurídicamente, penalmente y bajo el tema administrativo? Entonces es una pregunta de la ciudadanía a Enrique Peñalosa, decirle que nos responda. ¿Qué va a pasar con esos dineros que prácticamente en este momento están en la caneca de la basura? ¿Quién nos va a responder? Y ahora con este metro elevado, ¿qué desastre más va a causar con el cambio climático? Eso está ayudando. Gracias por la atención. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Debates UGC. Le damos gracias también a Dios por este momento y como siempre, los esperamos la próxima semana en una edición más de Debates UGC aquí por Teleamiga. Chao, chao.